través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola David, ¿cómo estás tú? Conversamos sobre actualidad a esta hora en Academia Libre para referirnos a un asunto que ha venido dando que hablar durante las últimas 2 semanas. Se trata de un informe del Centro de Estudios Públicos que logró establecer las serias tergiversaciones que se producen con las notas de enseñanza media en el país de cara a los procesos de postulación a la así llamada educación superior. Mucho se ha dicho al respecto, pero consideramos fundamental volver a las fuentes y compartir esa información que constituye una serie de datos duros sobre el triste panorama que presenta el proceso formativo en el país. Este informe del CEP lleva por título precisamente Sesgo socioeconómico en las notas de enseñanza media. Sus autores son Silvia Eizaguirre, Javiera Gasmuri y Horacio San Martín. Este paper ha sido publicado por el Centro de Estudios Públicos durante la segunda quincena de septiembre y es por eso que lleva algunos días de conocimiento público, al menos de conocimiento solo bajo el filtro de los medios de comunicación. Por eso es relevante retomar los datos fuente. ¿Qué dice en su introducción este informe del CEP? Dice: la matrícula en la educación superior ha experimentado un crecimiento importante en las últimas décadas, pasando su cobertura de 12,9% en 1990 a 37,4% en 2017, según la encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN. Es decir, se ha triplicado en ese periodo la matrícula. Este crecimiento ha permitido que muchos jóvenes sean los primeros de sus familias en acceder a la educación superior y así eventualmente tener mejores oportunidades laborales, dice el CEP. Esto se ve reflejado en las diferencias salariales por nivel educacional. En promedio, los jóvenes entre 25 y 35 años con un título universitario tienen un ingreso 59% mayor que el ingreso de quienes se titularon en un instituto profesional o centro de formación técnica, 76% mayor que quienes no lograron titular en la educación superior y 185% mayor que el ingreso de quienes solo terminaron la enseñanza media. Estos promedios, por supuesto, esconden heterogeneidades. El mercado premia en mayor medida a las universidades y carreras más selectivas, asegura el CEP. Lamentablemente, el acceso a la educación superior está altamente correlacionado con el ingreso del hogar. No solo los jóvenes de familias con menores ingresos se matriculan proporcionalmente menos que los de mayores ingresos, 28,4% es la cobertura del primer decil de ingresos versus 61,2% para el décimo decil, según CACEN 2017, sino que también se concentran los primeros en carreras e instituciones menos selectivas que los segundos.
Si asumimos que el talento académico está distribuido de forma homogénea entre los grupos socioeconómicos, entonces la demanda por un acceso más justo a la educación superior se vuelve un imperativo. En 2011, las manifestaciones estudiantiles en contra de la prueba de selección universitaria PSU llevaron a las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión SUA a introducir nuevos cambios en el sistema de selección. Surgió la necesidad de incluir criterios observables que sean un buen predictor del desempeño académico, pero que a la vez sean independientes del ingreso del hogar. Frente a esto, en el año 2012 se incorporó como instrumento de selección el puntaje ranking. Este puntaje busca comparar entre sí a jóvenes que tuvieron oportunidades educativas equivalentes, premiando a quienes se esforzaron más y las aprovecharon mejor. Sin embargo, el actual diseño del instrumento ranking, al igual que el del puntaje de notas de enseñanza media NEM, contempla sesgo socioeconómico. Este sesgo ha pasado inadvertido en el debate público, el cual se ha concentrado en las pruebas estandarizadas. El presente trabajo tiene por objeto, señala el CEP, contribuir en la construcción de un sistema de selección más justo para la educación superior. Para ello, nos concentraremos en visibilizar los sesgos socioeconómicos de dos instrumentos, los puntajes NEM y ranking. Luego, intentaremos dilucidar cuáles son las causas de la desigualdad en estos puntajes y cuantificar sus consecuencias sobre las oportunidades de ingreso a la educación superior. El puntaje NEM, señala el informe del CEP, se obtiene directamente del promedio de las notas de enseñanza media del estudiante utilizando una tabla de conversión, la cual varía ligeramente según la rama educacional. Este puntaje tiene la principal ventaja de que a mayores NEM necesariamente se obtiene un mejor puntaje, por lo que un estudiante puede ver materializados sus esfuerzos en mayores puntajes si estos esfuerzos generan un mayor promedio de NEM. Además, entrega información sobre la trayectoria de enseñanza media del estudiante, disminuyendo el error por factores circunstanciales. Por otro lado, la principal desventaja de este puntaje es que las NEM pueden ser un predictor injusto de desempeño académico, dado que no son necesariamente comparables entre establecimientos y pueden llegar a ser fáciles de manipular. En consecuencia, el puntaje difiere en gran medida según la dependencia del establecimiento. Por ejemplo, solo el 7% de los estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados tiene más de 700 puntos de puntaje NEM, mientras que esto corresponde al 28% de los estudiantes provenientes de colegios particulares pagados. Con respecto al puntaje ranking, este corresponde a una bonificación sobre el puntaje NEM que recibe un estudiante. Si sus NEM se encuentran sobre la media de las NEM de las 3 generaciones pasadas, se aplica este esquema. El estudiante alcanza 850 puntos si cuenta con un promedio igual o sobre las NEM máxima promedio de las 3 generaciones pasadas. Si el estudiante está bajo la media de las 3 generaciones pasadas, entonces su puntaje ranking simplemente replica su puntaje NEM. Tal como fue mencionado anteriormente, este puntaje fue creado con el fin de permitir mayor inclusión en el acceso a la educación superior, dado que busca comparar entre sí a jóvenes que tuvieron oportunidades educativas equivalentes, premiando a quienes se esforzaron más y las aprovecharon mejor. Este puntaje tiene la ventaja de que aumenta a medida de que aumentan las NEM del estudiante, tal como ocurre con el puntaje NEM. Sin embargo, este puntaje cuenta con 3 importantes desventajas. Primero, beneficia a los establecimientos con promedios de notas más altos, característica que no depende del esfuerzo individual del estudiante. Segundo,
y en línea con lo anterior, en la práctica no logra premiar de igual forma a los estudiantes de desempeño relativo similar, tal como se observa en las estadísticas mencionadas. Existe gran dispersión en los puntajes, donde estudiantes con el mismo percentil de egreso pueden tener más de 300 puntos de diferencia en su puntaje ranking. Tercero, pese a que fue creado con el fin de aumentar la inclusión, los estudiantes de establecimientos particulares pagados tienen puntajes más altos que los estudiantes del resto de los establecimientos y, por ejemplo, solo el 16% de los estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados tiene más de 700 puntos de puntaje NEM, mientras que esto corresponde al 34% de los estudiantes provenientes de colegios particulares pagados. Esto puede explicarse porque al estar construido a partir del puntaje NEM, el puntaje ranking replica las desigualdades de este último en los estudiantes bajo la media de su colegio, mientras que logra disminuir, pero no eliminar, las desigualdades del puntaje NEM en los estudiantes sobre la media. El puntaje NEM y ranking de cada estudiante se obtiene a partir de su promedio de las notas de enseñanza media, es decir, desde primero a cuarto año medio. Primero, observamos cómo, al menos desde el año 2002, ha existido brechas en el promedio de las notas de enseñanza media según la dependencia del establecimiento educacional. En el año 2012, la media del promedio de notas fue 5,3 en los establecimientos municipales, 5,6 en los particulares subvencionados y 5,9 en los particulares pagados, mientras que este promedio en el año 2019 fue de 5,6, 5,8 y 6,1 respectivamente. La brecha entre los estudiantes de colegio particular pagado y municipal ha disminuido levemente en términos absolutos, aunque sigue siendo positiva y de una magnitud importante. Segundo, a partir del año 2012 se observa una alza sostenida en las notas de enseñanza media en los tres tipos de establecimientos. Este fenómeno coincide con la introducción del puntaje ranking como instrumento de selección, aumentando el peso de las NEM en el puntaje final para poder acceder a una carrera universitaria. En el año 2011, las notas ponderaban en promedio 30%, peso que tenían por el puntaje NEM, mientras que en el año 2019 esta ponderación pasó a ser 40% aproximadamente, que corresponde a la suma de la ponderación del puntaje NEM y del puntaje ranking. Al analizar la distribución de las notas, se puede observar que la distribución de las NEM de los establecimientos municipales y particulares subvencionados son similares entre sí, tanto en el año 2012 como en el 2019, mientras que la distribución de las NEM de los estudiantes de colegios particular pagado difiere en gran medida de las otras dependencias, concentrándose mayormente en las notas altas. Al comparar los 2 años, se puede observar que las curvas de establecimientos municipales y particulares subvencionados se tornaron hacia notas mayores, mientras que en los establecimientos particulares pagados, como ya no podían tomarse más hacia la derecha en un gráfico o hacia arriba, aumentó la densidad de su curva en las notas más altas. Si se analizan las notas de enseñanza media por asignatura, se advierte que en cada asignatura analizada, los estudiantes de colegio particular pagado tienen una distribución de notas más concentrada en las calificaciones altas en comparación con los estudiantes provenientes de establecimientos municipales y particulares subvencionados. Los estudiantes de estas últimas dependencias tienen distribuciones similares entre sí, independientemente de la asignatura.
Resalta el hecho de que esto ocurre tanto en las asignaturas que tienden a tener un currículum mínimo exigido por el Ministerio de Educación y tienes pruebas estándar con escala de notas como lenguaje, matemáticas, ciencia, historia e inglés, como en las asignaturas en que no existe un currículum mínimo y tienden a ser asignaturas selectivas en los últimos años de la educación media, como educación física, tecnología, arte y música. Sin embargo, en estas últimas asignaturas, las diferencias entre dependencias son menores respecto de las primeras. Por otro lado, en las asignaturas de matemáticas, lenguaje, ciencias, historia e inglés, se observa una discontinuidad alrededor de la nota 4, especialmente en los establecimientos municipales y particulares subvencionados. Dado que esta nota es la mínima para aprobar un curso y la reprobación de una asignatura aumenta la probabilidad de reprobar el año entero, pudiendo incidir en un mayor riesgo de deserción escolar en espacios más vulnerables, la discontinuidad observada entrega evidencia preliminar de la posible manipulación de notas de parte de los colegios o profesores con el fin de que sus estudiantes aprueben el curso. Además, refleja de una forma u otra que las diferencias en las notas entre establecimientos también son en parte producto de las diferentes realidades que enfrentan dichos estudiantes. Estas diferencias en la distribución de las NEM por tipo de establecimiento se traducen en brechas importantes en los puntajes que se asigna al NEM y al ranking, dos instrumentos que pesan en promedio 40% de la ponderación total para el ingreso a la universidad. A continuación, analizaremos si las diferencias en los promedios de notas entre dependencias están correlacionadas con el desempeño académico de los estudiantes medido a través del puntaje del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, SIMSE. El SIMSE contempla una batería de pruebas de alternativas múltiples que se aplica de forma censal en distintos niveles de educación superior. Para este análisis se utilizará el puntaje SIMSE de los estudiantes de segundo medio del año 2017, dado que esta prueba es la más reciente realizada para ese nivel. Además, se utilizarán las notas desagregadas por asignatura para aislar el efecto de lo que puede estar ocurriendo en otras asignaturas. Al respecto, se puede notar que existen diferencias en el promedio de notas entre dependencias, manteniendo el rendimiento en las pruebas SIMSE constante, tanto en lenguaje como matemática. En el SIMSE de matemática se puede observar que entre los SIMSE 195 y 345, los establecimientos municipales son los que tienen un promedio de notas de matemática mayor que el de las otras dependencias. Por ejemplo, los estudiantes con un promedio de 275 puntos en la prueba de SIMSE de matemática tienen, en promedio, un promedio en la asignatura de matemáticas de 4,6 si el estudiante proviene de un colegio particular pagado, 4,9 si proviene de uno particular subvencionado y 5,2 si proviene de uno municipal. Para los puntajes SIMSE mayores no se encuentran diferencias por dependencia. Con respecto al SIMSE de lenguaje, se puede notar que prácticamente para todos los puntajes son los colegios particulares pagados los que tienen un mayor promedio de notas. La brecha en notas entre dependencias es mayor en los puntajes SIMSE menores que en los mayores. Por ejemplo, las brechas en notas a favor de los establecimientos particulares pagados es de 4 décimas para estudiantes con 170 puntos en la prueba SIMSE de lenguaje, mientras que esta brecha corresponde a 2 décimas para estudiantes con 350 puntos en la prueba SIMSE de lenguaje. A partir de esta información se puede apreciar que las NEM de lenguaje
tienen un claro sesgo socioeconómico, beneficiando a los estudiantes de colegios particulares pagados. En este caso, las notas no predecirían rendimiento en pruebas estandarizadas. En el caso de las notas de matemática, se observa que la brecha en las notas entre los estudiantes de colegios particulares pagados y los de establecimientos con financiamiento fiscal está correlacionada positivamente con el rendimiento de las pruebas CIMSE. Ello es un indicio de que las notas de matemática predecirían de mejor manera el rendimiento en pruebas estandarizadas. Hasta ahora se ha investigado si las notas reflejan el rendimiento objetivo de un estudiante medido a través del puntaje CIMSE. Sin embargo, las NEM también pueden denotar el rendimiento relativo al interior de un establecimiento. Para medir esto, se utiliza el percentil CIMSE de los estudiantes al compararlos con su generación del colegio. Al respecto, se puede notar que tanto para matemática como para lenguaje son los estudiantes de colegio particular pagado los que tienen un promedio de notas más alto para prácticamente todos los percentiles, mientras que los establecimientos municipales y particulares subvencionados tienen un promedio de notas similar entre sí. Por ejemplo, los estudiantes en el percentil 50 del CIMSE de matemática tienen en promedio un promedio de notas de 5,5 si el estudiante asiste a un establecimiento particular pagado y 4,9 si asiste a uno particular subvencionado o municipal. Y así se muestra que las NEM de matemática y lenguaje no son un buen predictor de rendimiento relativo, pues en esta dimensión el instrumento nuevamente muestra tener sesgo socioeconómico en favor de alumnos de colegios particulares pagados. Por lo tanto, el promedio de notas no refleja el rendimiento académico objetivo ni relativo de los estudiantes, al menos medido a través del CIMSE. Las diferencias entre dependencias pueden llegar a ser de gran magnitud, beneficiando a estudiantes de colegios particulares pagados. Frente a estos resultados, nace la pregunta: ¿qué busca reflejar el puntaje NEM en la admisión a la educación superior? El aumento en la ponderación de las notas en los años recientes puede haber generado diversos incentivos. Por un lado, puede haber incentivado a los estudiantes a mejorar sus notas, ya que ahora tienen mayor peso en las postulaciones a la universidad. Por otro lado, pueden haber generado un incentivo en los colegios a inflar las notas para que sus estudiantes tengan más probabilidades de entrar a una carrera universitaria. A continuación, intentaremos averiguar si el alza sostenida en los promedios se debe a conductas estratégicas de los colegios. Diversos autores han intentado dilucidar la existencia de este fenómeno. González y Johnson encuentran que, posterior a la implementación del puntaje ranking, los promedios de nota aumentaron tanto en estudiantes con grandes incentivos a subir su promedio como en estudiantes con bajos incentivos. Los autores señalan que esto posiblemente sea producto de la inflación de nota por parte de los establecimientos. De manera complementaria, Fachnisberg, Lara y León establecen que el aumento sistemático en las notas no estuvo acompañado de mejoras en el desempeño académico. Nuestro trabajo difiere de los anteriores, pues utilizamos el puntaje percentil CIMSE para controlar por rendimiento académico de los estudiantes en vez de generar una comparación entre estudiantes con altos y bajos incentivos a aumentar sus promedios. Si el alza en las notas refleja un alza en el rendimiento objetivo, los estudiantes de puntaje CIMSE similar deberían tener notas similares, independiente del año. Por otro lado, si las notas reflejan el rendimiento relativo del estudiante al interior del colegio, los estudiantes del percentil CIMSE similares deberían tener notas similares, independientemente del año. Se puede establecer entonces
con los datos obtenidos que para todas las dependencias en el año 2017 los estudiantes tuvieron en promedio un promedio de notas mayor que el de los estudiantes con igual puntaje CIMSE o percentil CIMSE del año 2012. Específicamente, el aumento de notas frente al mismo puntaje CIMSE es mayor en términos absolutos en los colegios particulares pagados, con excepción de los puntajes CIMSE más altos. En relación con el rendimiento relativo, se aprecia que existe inflación de notas, aunque esta parece ser menor que la inflación observada, manteniendo un rendimiento objetivo constante. Estos datos parecen indicar que parte del aumento en los promedios tiene que ver con la respuesta estratégica de los colegios, pues en todos los rangos y para medidas de rendimiento objetivo y relativo aumentó sistemáticamente el promedio de los estudiantes entre estos años. Luego, ni el rendimiento objetivo ni el relativo justifica las diferencias existentes entre esos mismos años. A continuación, se intentará cuantificar la inflación de notas a nivel de establecimiento. Para ello, primero se le asigna a un estudiante que rindió el CIMSE en el año 2012 el promedio de notas de un estudiante del mismo colegio y con puntajes CIMSE similares del año 2017. Es decir, se compara a estudiantes del mismo colegio con similar rendimiento objetivo. Segundo, se establece como inflación de notas a nivel de estudiante la diferencia entre los promedios de nota entre el estudiante del año 2012 y su, comillas, clon del 2017. Tercero, se obtiene el promedio de la inflación a nivel de establecimiento y la distribución de ese promedio es lo que se encuentra en estas conclusiones. Si no existiera una alteración sistemática de notas, se esperaría que las distribuciones estuvieran centradas en el rango 0, lo cual no es el caso. Se observa cómo, en la gran mayoría de los establecimientos, los promedios aumentaron entre el año 2012 y el año 2017 para estudiantes de rendimiento similar. Específicamente, el 77% de los establecimientos municipales, el 74% de los particulares subvencionados y el 84% de los particulares pagados vio un aumento en promedio en las notas de estudiantes con puntaje CIMSE similar. Además, se observa que una mayor proporción de colegios particulares pagados vio un aumento de más de 2 décimas en los promedios de notas en comparación con los establecimientos municipales y particulares subvencionados. Por otro lado, si se define la inflación de notas en base al rendimiento relativo, comparando a estudiantes del mismo colegio con rendimientos similares entre el CIMSE de 2012 y el de 2017, se observa un aumento en las notas en la gran mayoría de los colegios, el 75% de los municipales, el 73% de los particulares subvencionados y el 78% de los particulares pagados vio un aumento. En promedio, en las notas de estudiantes de percentil CIMSE similar. Sin embargo, en este caso, son los establecimientos municipales los que aumentaron en mayor medida sus notas a partir de las 3 décimas en promedio, en comparación con los colegios particulares pagados. A continuación, se analiza el efecto que tuvo la inflación de las NEM sobre el acceso a la educación superior. Para ello, analizamos las bases de datos de los establecimientos escolares que rindieron el CIMSE de segundo medio el año 2012 y 2017, además de las bases de matriculados en el Sistema Único de Admisión, SUA, pertenecientes al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, DEMRE, del año 2020, con el fin de abarcar a la misma población analizada en las secciones anteriores. Se utiliza, pues, para la definición de inflación de notas basadas
el rendimiento objetivo de los estudiantes. Este mismo informe del CEP señala entonces que se presenta la distribución de la matrícula según el nivel de inflación de notas que tuvo el establecimiento, siendo estos grupos en diferentes intervalos de inflación. De esta tabla se obtienen algunos datos interesantes. Primero, se observa que los establecimientos donde hay un mayor aumento de notas por inflación, en los años estudiados, la ratio de alumnos matriculados respecto del total de alumnos es mayor que en el resto de los establecimientos, mostrando una posible correlación entre el nivel de inflación y la probabilidad de matricularse en la educación superior. Segundo, esta conclusión se mantiene si vemos el promedio del porcentaje de matriculados a nivel de establecimiento. La diferencia entre los establecimientos con altas inflaciones, mayor a 0,25, con los que tuvieron inflación igual o menor a 0, es significativa con un 95% de confianza. Tercero, se observa que a mayor nivel de inflación de notas, los colegios se llevan una mayor parte de las matrículas disponibles del proceso. De forma complementaria, se realizan algunos ejercicios econométricos para observar la relación del aumento de las notas con la ratio de alumnos matriculados por colegio. Se presentan los resultados de las primeras regresiones, donde la variable dependiente corresponde al porcentaje de alumnos matriculados en un programa universitario a nivel de colegio en el año 2020 y la variable de interés promedio, aumento, notas, refleja el aumento de calificaciones que tuvo el establecimiento entre los años 2012 y 2017. Además, se controla por comuna, promedio CIMSE del establecimiento en el año 2017, promedio PSU del establecimiento para cada año correspondiente a la matrícula, tipo de dependencia y proporción de estudiantes mujeres. Y se observa que desde el momento en que se controla por puntaje CIMSE y PSU promedio del establecimiento, la variable promedio aumento notas es significativa en todas las especificaciones y tendría un impacto positivo sobre la tasa de matriculados por establecimiento, lo cual es coherente con la evidencia anteriormente presentada. Específicamente, un aumento de 10 décimas en el promedio de inflación a nivel de colegio se traduce en un aumento en la tasa de matriculados de 6 puntos porcentuales aproximadamente. El impacto, en cambio, no varía al momento de controlar por tipo de dependencia. Es el lapidario informe del Centro de Estudios Públicos en cada uno de sus detalles, valioso en ese sentido, más allá del estupor que genera y que consideramos necesario poner en atención del auditor, porque se trata de un asunto escabroso. Aquí todas las cifras muestran cómo el sistema educacional chileno utiliza absolutamente sesgos de clase para administrar y manipular las calificaciones de sus estudiantes con miras al acceso a la educación superior. Son los datos, es la realidad la que hay que transformar.
Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Tenemos noticias sobre los premios Nobel 2021. La Academia Sueca de Ciencia le otorgó la semana pasada el premio Nobel de Química a los científicos Benjamin List y David Macmillan por el descubrimiento y desarrollo de la organocatálisis asimétrica. David Macmillan, de 53 años, es un científico escocés que trabaja en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, mientras que Benjamin List es un investigador alemán del Instituto Max Planck de su país. El trabajo de List y Macmillan ha facilitado mucho la producción de moléculas asimétricas, sustancias químicas que existen en dos versiones, donde una es una imagen tipo espejo de la otra. Los químicos a menudo solo quieren una de estas imágenes en espejo, particularmente cuando producen medicamentos, pero ha sido difícil encontrar métodos eficientes para hacer esto. Sin embargo, el Comité Nobel indicó que el trabajo de ambos químicos había llevado la construcción molecular a un nivel completamente nuevo, y anotaron que la organocatálisis asimétrica ahora permite la construcción de moléculas asimétricas a una velocidad mayor a la habitual, lo que abrió un campo de múltiples usos que van desde nuevos productos farmacéuticos hasta experimentación con moléculas que pueden capturar la luz en celdas solares. La academia añadió que este descubrimiento ha permitido la construcción molecular en varios niveles. No solo ha hecho que la química sea más ecológica, sino que ha permitido la producción de moléculas orgánicas de una forma más eficiente. Al comentar sobre el premio de este año, el miembro del Comité Nobel, el profesor Peter Sonfay de la Universidad de Lund en Suecia, dijo: "Tenemos una nueva herramienta en química orgánica. Esto es de gran beneficio para la humanidad". Pero no solo en el ámbito de la química tenemos novedades al respecto, sino que en física también destacan los investigadores Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi por su aporte a el estudio de los sistemas complejos, los cuales conforman uno de los fenómenos más complicados de explicar y entender por la ciencia. De ahí que desde su propio nombre sugiera la dificultad. Le llaman sistemas físicos complejos y sus efectos pueden ir desde las escalas atómicas hasta planetarias e incidir tanto en el comportamiento de los electrones como en el clima del planeta. Los aportes a su estudio y las implicaciones para el calentamiento global fueron premiadas por la Academia Sueca con el renombrado Premio Nobel de Física. 3 científicos, Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi, fueron anunciados como los ganadores de esta edición del año 2021. El anuncio fue hecho por el secretario de la Academia Sueca de Ciencia, quien señaló que el premio se otorgaba a estos investigadores por la contribución a la innovación, a nuestra comprensión de los sistemas físicos complejos. Por su parte, Giorgio Parisi, italiano de 73 años, fue premiado especialmente por el descubrimiento de patrones ocultos en materiales complejos y desordenados. Sus descubrimientos se encuentran entre las contribuciones más importantes a la teoría de sistemas complejos. El japonés Syukuro Manabe y el alemán Klaus Hasselmann fueron galardonados por su parte fundamental en la creación de los modelos climáticos. Manabe, de 90 años, demostró cómo el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera conduce a un incremento de las temperaturas en la superficie de la Tierra. Este trabajo sentó las bases para el desarrollo de modelos climáticos actuales. En ese mismo sentido, Klaus Hasselmann
de 89 años, fue pionero en la creación de modelos que vinculan la meteorología y el clima. Los sistemas complejos a escala atómica y planetaria pueden compartir ciertas características, como ser caóticos y desordenados, con un comportamiento que parece estar gobernado por el azar. Fue Giorgio Parisi quien realizaría los primeros aportes a su estudio en física al analizar una aleación de metal llamada vidrio giratorio, en la que los átomos de hierro se mezclaban al azar en una rejilla de átomos de cobre. Y aunque solo había unos pocos átomos de hierro, cambiaban las propiedades magnéticas del material de una manera radical y desconcertante. El investigador descubrió que reglas ocultas influyen en el comportamiento aparentemente aleatorio de los materiales sólidos y encontró una manera de describirlos matemáticamente. Su trabajo tiene aplicaciones no solo en la física, sino también en otras áreas muy diferentes, como las matemáticas, la biología, la neurociencia y el aprendizaje automático, que corresponde a áreas de la inteligencia artificial. El comité dijo que los descubrimientos de este científico hicieron posible comprender y describir muchos materiales y fenómenos diferentes y aparentemente completamente aleatorios. Ahora, la Academia Sueca vio el vidrio giratorio como un microcosmos del complejo comportamiento del clima en la Tierra y de los estudios que hicieron Manabe y Hasselmann años después. Y es que es muy difícil predecir el comportamiento a largo plazo de sistemas físicos complejos como el clima. Manabe, quien trabaja en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, lideró en los años 60 el desarrollo de modelos físicos del clima que llevaron a la conclusión de que las emisiones de dióxido de carbono calentaban el planeta. En ese mismo sentido, Hasselmann respondió con sus estudios a la pregunta de por qué los modelos climáticos pueden ser confiables a pesar de que el clima es cambiante y caótico. Estos modelos informáticos que pueden anticipar cómo responde la Tierra a las emisiones de gas de efecto invernadero han sido cruciales para nuestra comprensión del calentamiento global. Según explicó el profesor John Wetlaufer de la Universidad de Yale, el físico italiano estaba construyendo a partir del desorden y las fluctuaciones de sistemas complejos en el nivel microscópico, mientras el trabajo de Syukuro Manabe busca tomar los componentes de los procesos individuales y unirlos para predecir el comportamiento de un sistema físico complejo. Aunque han dividido el premio entre la parte del clima y la parte del desorden, realmente ambos estudios están vinculados, explicó el profesor. Y en términos de un llamado que hace la Academia Sueca en esta ocasión, tiene que ver con que una de las conclusiones que deja la decisión, especialmente en la elección de los investigadores Manabe y Hasselmann, es llamar la atención sobre el tema climático. Según el profesor de la Universidad de Yale, el Comité del Nobel sugiere la dualidad entre el estudio del clima de la Tierra, que es complejo en escalas desde milímetros hasta el tamaño del planeta. Por otro lado, el Dr. Martin Jokes, jefe de investigación y ciencia atmosférica y subdirector del Centro de Análisis de Datos Ambientales del Reino Unido, consideró que era una fantástica noticia ver el trabajo de los científicos sobre el clima recompensado con el Premio Nobel de Física. La complejidad de los sistemas climáticos, agravada por las amenazas de la crisis climática, continúa desafiando a los científicos del clima en la actualidad. De manera, David, que tenemos noticias relevantes para la época actual en materia de ciencia y que de alguna manera empalman con la necesidad de continuar los esfuerzos en diferentes ámbitos de la educación para posibilitar estos avances en la comprensión de los fenómenos que más nos afectan. Por tanto, me atrevería a decir que todo país debiese tener como norte posibilitar que las nuevas generaciones y también las actuales sean apoyadas totalmente en términos de educación para poder insertarse en estos ámbitos y poder desarrollar estudios e investigaciones que finalmente tienen un correlato con lo que nosotros vivimos día a día.
Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.